Listo. Ok, déjame prender mi cámara y vamos a arrancar. Buenas tardes a todos los que ya están en la sala, bienvenidos una vez más. Esta es la quinta jornada del tercer seminario promovido por la Embajada de Venezuela en Costa Rica. Es una tarea auspiciada por la Embajada de Venezuela en Costa Rica en su consejería, a través de su Consejería de Asuntos Sociales, Culturales y Políticos, liderada por don Ricardo Pinza Stefanelli. Un honor para nosotros cada martes tener un invitado especial y por supuesto nuestros participantes, gente de la región, de Centroamérica, especialmente de Costa Rica, Nicaragua y algunos otros países, venezolanos por supuesto en Costa Rica. En esta jornada el formato es normalmente con dos ponentes. En el día de hoy tendremos un solo ponente, visto el tema que nos incumbe hoy, que es justamente el de nuestro país, pues el problema del fraude electoral en Venezuela, caso Venezuela, maestros del fraude, con nuestro invitado especial, el diputado Ángel Medina. Entonces tendremos unos 40 minutos de intervención del diputado y posteriormente a través del chat o durante la exposición, las inquietudes que surjan, las colocamos en el chat y de allí hacemos, digamos, un resumen o vemos cuáles inquietudes se repiten para hacérselas llegar al diputado y que los podamos discutir en un rato adicional de esta jornada. Bienvenidos todos, gracias de nuevo. Dejo en el uso de la palabra a don Ricardo Pinza de la Embajada de Venezuela en Costa Rica. Buenas noches a todos, gracias a los que nos acompañan en esta nueva clase del seminario. Por supuesto que gracias y bienvenido a nuestro expositor de hoy, el diputado Ángel Medina, de la Asamblea Legítima Nacional de Venezuela. Para los que están por primera vez participando en una clase del seminario, tengo que decirles que esto fue una iniciativa que ya es la tercera edición, y además que ser la tercera edición, fue una exigencia de la primera el que hubiera una consecuencia para la segunda y para la tercera. Empezamos hace 2 años, queriendo interiorizar en todos nuestros jóvenes profesionales y nuestros jóvenes de los últimos años de universitarios, valores democráticos, conceptos válidos, porque entendíamos que a 20 años de un régimen en Venezuela, muchos habían perdido lo que podía ser los conceptos de elecciones, continuidad, etcétera, etcétera. Y ese año lanzamos, el seminario fue sobre derechos humanos, cultura de paz y democracia. Siempre hemos escogido para este seminario verdaderos protagonistas de la historia contemporánea. Hemos escogido los mejores expositores para que cuenten testimonios y realidades que nos ilustren y que nos hagan entender todo lo que nosotros aquí queremos mostrarles, explicarles, decirles, convencerlos. Entre los expositores siempre hemos tenido, y así ha sido nuestra permanente exposición, a expresidentes de varios países, a diputados en ejercicio de varios países. Hemos, a ver, si me siguen escuchando. Sí. Ok, perdón, es que me cambiaron la señal aquí. Ok, diputados en ejercicio, gobernadores, alcaldes, presidentes de asociaciones, gente del gobierno nacional de Costa Rica y de otros países, exilados de todos los países donde se viven verdaderas dictaduras como son de Cuba, Nicaragua y de Venezuela. Y bueno, y esto lo que nos ha permitido es que nos han exigido nuevos y nuevos seminarios. El año pasado introdujimos uno un poco más fuerte, que fue la ofensiva para el rescate de la democracia en Latinoamérica, no más dictaduras. Inclusive este seminario generó una publicación a posteriori donde estuvieron expuestos todos los temas que de los ponentes que participaron. Inclusive el presidente Guaidó participó en el mismo, y esto es lo que queremos hacer
otra vez este año, en esta tercera edición con este seminario, que hemos escogido un tema que es emblemático, significativo e importante en este momento en todo el hemisferio, como es democracia plena, con elecciones legítimas, no más fraudes. Y se escogió este tema porque recientemente Bolivia, Ecuador, han estado en procesos electorales. Este mismo año va a tener elecciones Nicaragua y el año que viene, pues, este año también Honduras. Y así, pues todo el hemisferio, completamente Latinoamérica, en este año, el anterior y el que viene, van a tener un panorama diferente político en función de las elecciones que vienen en camino. Todo esto les cuento para que sepan cuán significativo es esto para nuestros momentos y cuán significativo es esto para nuestros jóvenes. Yo hoy de manera especialísima quiero presentarles a como les dije, un testimonio vivo, un protagonista de la historia contemporánea, específicamente la historia contemporánea de mi país, de Venezuela. Un amigo, hoy diputado, bueno, desde el 2010, de la Asamblea de Venezuela, y todos los diputados consideramos que son personas valientes, porque estar en la situación que se está viviendo en Venezuela no es fácil. Ángel Medina Davis es politólogo, además articulista, y no solamente es diputado de la Asamblea Nacional desde 2010, sino también fue vicepresidente del 2016 al 2020 del Parlamento Latinoamericano. Estudió en la Universidad Central de Venezuela, es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, con mención a Administración Pública, pero además también hizo un diplomado internacional en avances gerenciales en Administración Pública en la Asociación de la ONU, y en la Escuela Iberoamericana de Liderazgo también hizo un diplomado en Nuevas Formas de Liderazgo y Transformación. Ha tenido múltiples reconocimientos, ha estado en programas de diferentes latitudes del mundo, y quiero resaltar para los jóvenes que están presentes que en su periodo estudiantil fue presidente del Centro de Estudios de la Escuela de Estudios Políticos en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, sin más preámbulos, dando la palabra a este personaje que hoy nos va a ilustrar y nos va a llenar de conceptos que nos van a permitir entender mejor las cosas. Entonces, con ustedes, Ángel Medina Davis. Adelante, amigo. Hola, Ricardo. En principio, gracias por la invitación. Saludar a todos los que se están conectando. Saludar a María Faría, por supuesto, que es gran amiga, la hemos conocido en estos últimos tiempos, trabajando y luchando, y sé el trabajo que tienen ustedes ahí en Costa Rica, que es súper importante. Por supuesto, a Ricardo, como él dijo, los conocemos hace muchísimo tiempo, ya de cuando él estaba aquí en El Hatillo, en Caracas, en Venezuela, en la Gran Caracas. Desde ese momento, estamos hablando de hace más de 10 años, por lo menos. Así es. Y gracias por la invitación, porque estos son temas que hay que trabajarlos como ustedes bien lo han trabajado. Vi ahí, que como tú bien me explicaste, cómo una forma u otra llevan 3 años trabajando varios temas que todos tienen que ver con la democracia, derechos humanos y paz, después rescate de la democracia latinoamericana y ahora el tema electoral. Todo tiene que ver con la refundación de la democracia en nuestras naciones latinoamericanas, democracia que en algunas naciones, más que en otras, está severamente afectada. Bien lo decía Ricardo, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de procesos que preocupan mucho a América Latina, que se están dando algunos en Centroamérica, otros que se están dando también en Suramérica, que son procesos que pudieran estar levantando ciertas alertas sobre el estado de la democracia en términos generales de lo que pasa en nuestra región, ¿no? Y sobre el estado de la democracia. Y bueno, me llamaron para que hablar un poco sobre el caso Venezuela, Maestros del Fraude, ¿no? Y yo simplemente quisiera arrancar con algo. Yo esta conversa la voy a dividir en tres grandes temas, ¿no? Pero yo quisiera, para desarrollar todos los temas, que tengamos alguna idea presente, una primera idea presente. Es decir, la destrucción del voto, atentar contra el sistema electoral, atentar contra el poder de decisión de la gente, no es un proceso que se llega de la noche a la mañana.
O sea, no es un proceso que se construye en 24 horas, porque precisamente es un proceso. O sea, destruir la capacidad del voto, la institución del voto en un sistema político es un proceso que se da paulatinamente, pero con toda la condición o con toda la perseverancia para que eso ocurra. Y eso no se da de la noche a la mañana ni se da por efectos mágicos, sino que sucede a través del tiempo. Y yo quisiera que arrancáramos con esa primera idea, porque eso es lo que nos va a poder permitir entender el proceso venezolano. O sea, no es verdad que un día todos los venezolanos nos levantamos y dijimos, mira, ay, ya el voto no funciona o las elecciones no están brindando los resultados que quisiéramos todos los venezolanos. No, eso no es cierto. Esto ha sido un proceso que se ha tardado años en construir o en destruir, como lo quieran ver ustedes, y que han provocado que hoy estemos en el estado de situación lamentable que nos encontramos, que se encuentran nuestras instituciones y que se encuentra especialmente la institución del voto en Venezuela o el poder del ejercicio del voto en Venezuela. Y por eso arranco con lo primero. Lo primero, y el primer tema que yo quisiera que abordáramos todos aquí, tiene que ver con reconocer el modelo, y así le coloqué este como subtítulo, ¿no? ¿Y de qué se trata reconocer el modelo? Pues entender que desde que aquí se instaló en el año 98, por allá, que llegó Hugo Chávez a la presidencia, que por cierto llegó a través de mecanismos democráticos, llegó a través de una elección, el planteamiento que poco a poco se fue desarrollando fue un planteamiento profundamente hegemónico. ¿Qué quiere decir esto? Un planteamiento que buscaba políticamente arropar todas las áreas de vida de la sociedad venezolana, arropar tanto las instituciones políticas como las instituciones económicas y las instituciones sociales del país, incluso las culturales, arroparlas con un manto ideológico que permitiera uniformar a Venezuela y uniformar a sus ciudadanos. Ese planteamiento hegemónico, evidentemente que se instaló, su primer objetivo era controlar. Su primer objetivo, y el objetivo más claro de cualquier proceso hegemónico, es controlar cualquier institución pública y privada que existe en la nación, porque precisamente busca generar una hegemonía. Entonces, el primer recurso que ellos utilizaron, y vean la ilógica o a veces cómo operan las cosas políticamente, el caso venezolano, el primer recurso que ellos utilizaron para instalar la hegemonía o promover la instalación de la hegemonía fue precisamente provocar elección tras elección tras elección. Es decir, fue incentivar procesos electorales, que los venezolanos pudieran ratificar a través de procesos electorales el planteamiento hegemónico. ¿Y qué quiero decir con esto? En el año 98 Chávez llega con un enorme caudal de votos de los venezolanos, con un proceso democrático, por una elección democrática, llega con una cantidad gigantesca de votos, con un apoyo popular importante, no sin precedentes, pero sí importante en Venezuela. Y a partir de ese momento, de la llegada del poder, se inicia todo un proceso que va desde buscar transformar la Constitución. Y para transformar la Constitución, ¿qué utilizaron? La figura de elegir una constituyente. Y elegir significaba la figura de un proceso electoral para elegir constituyentes. Luego que esas constituyentes hicieron la Constitución, buscaron la figura de la elección, de la consulta nacional, del referéndum, para ratificar a través del voto si la gente quería o no esa Constitución. Posterior a eso, se dio una relegitimación de los poderes públicos, háblese de los poderes regionales y locales en Venezuela, inmediatamente que se aprueba la Constitución. ¿Y qué se utilizó? Un proceso democrático y el proceso eleccionario para ratificar que los venezolanos estaban apoyando fervientemente el proceso hegemónico que se estaba gestando en Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Venezuela, a partir del año 98, los procesos electorales, como uno puede conocer que un proceso electoral puede ser un evento para dirimir las diferencias en la sociedad, o sea, teóricamente un proceso electoral es un proceso en el cual van personas que piensan distinto, someten sus posturas a los ciudadanos deciden quién tiene la mayoría de esa postura y esas posturas se dirimen en un proceso institucional que se llama elección. Esa elección lo que va a permitir es que existan adversarios y esos adversarios puedan mantenerse siempre dentro del sistema y a pesar de que uno gane y otro pierda, el sistema institucional democrático permite la existencia de todos. En este caso no. En Venezuela los procesos electorales que se han vivido en los últimos 20 años
es un proceso electoral que en vez de buscar dirimir los conflictos y las diferencias de la sociedad, ha buscado imponer a través de la vía de un resultado un proceso político. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se ganaba, o cuando el PSV o MBR o el partido de Hugo Chávez en su momento ganaba elecciones, la primera reacción al resultado electoral, que muchas veces era abrumador, hay estados de Venezuela donde la relación era 80-20, o sea, Chávez sacaba el 80% de los votos y la oposición sacaba el 20% de los votos, estamos hablando hace 15 o 18 años atrás. Esa relación no terminaba en, bueno, yo saqué el 80%, pero yo sé que tengo que también gobernar para ese 20% que no está conmigo. No, esa relación era, saqué el 80%, eso me permite seguir avanzando en el proceso hegemónico, llevar por el medio a todos los que piensen distinto, y me da como una especie de bandera cuadros para dar la largada para acabar con todo lo que piense distinto a mí. Y para permitir ir asumiendo más y mejores instituciones en Venezuela. Por eso es que para esa primera etapa, que yo digo de reconocer el modelo hegemónico, era muy importante, por ejemplo, tener siempre la Asamblea Nacional y ganarla en mayoría, porque es la Asamblea Nacional en Venezuela la que determina constitucionalmente quiénes son los magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, quiénes son los que, quién sería el fiscal general de la República, el contralor general de la República, el defensor del pueblo, quién es los árbitros electorales o quiénes son los rectores del Consejo Nacional Electoral, que es el árbitro en Venezuela. Es decir, la Asamblea Nacional es constitucionalmente es el organismo que define o nombra el resto de los poderes públicos distintos al Poder Ejecutivo en Venezuela. Entonces, ellos aprovecharon el proceso electoral para llevarse por el medio a todo aquel que pensara distinto, porque los resultados les favorecían y decían, con esto nosotros nos llevamos por el medio a todo aquel que piense distinto a mí. Entonces, tenemos todos estos procesos electorales. El marco de una nueva constitución que nace a raíz del 99, que es otro evento que permite también ir desmontando el proceso o hacer el proceso electoral un proceso que permita imponer una tesis ideológica, imponer un modelo ideológico. Ese proceso constitucional vino aparejado, por ejemplo, del fin del financiamiento de los partidos políticos en Venezuela, el financiamiento público. La reducción real de la figura de los partidos políticos como eje organizador o centro o catalizador de las demandas de la gente. Es decir, los partidos políticos pasaron a través de un proceso político muy claro, un proceso de deslegitimación, deslegitimarlos, golpearlos, acabarlos, debilitarlos, que impidieran que fueran las únicas figuras políticas para intermediar en procesos políticos y por tanto en procesos electorales. Hay una cosa que ellos promovieron que fue la unicameralidad, es decir, en el caso de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque en la medida que ellos que eliminaban la Cámara del Senado, dejaban una sola Cámara, entonces a través de un mecanismo de elección simple podías controlar la mayoría de la Cámara y no tenías contrapesos. Todo eso se fue dibujando para ir construyendo a través de mecanismos electorales, repito, un proceso hegemónico. El desmontaje claro de la proporcionalidad, y aquí se instaló en Venezuela desde el año 98, un sistema mayoritario electoralmente hablando, un sistema mayoritario donde el que ganaba casi prácticamente se lo llevaba todo, aunque ganaras por 2 votos, prácticamente te llevabas más de los votos que sacabas en términos porcentuales. Y por supuesto, un proceso que vino aparejado a ello, como el proceso hegemónico busca controlar, ese control después se transforma en nuevas reglas y nuevas normas que están incluso por fuera de la Constitución, que era la desinstitucionalización de Venezuela. O sea, fueron poco a poco debilitando las instituciones. Pero lo que quiero señalar con esto es que el primer espacio que se dio en Venezuela fue precisamente utilizar los procesos electorales o la vía democrática del ejercicio del voto recurrentemente, porque sabían que la mayoría del pueblo venezolano estaba apoyando el proyecto que encabezaba Hugo Chávez en su momento, en sus primeras etapas. Y entonces, como él sabía que tenía una mayoría electoral contundente y clara en la calle, él utilizó distintos procesos electorales para ratificar su postura ideológica, pero además para asumir control de instituciones públicas, de las instituciones nacionales, para asumir control de los gobernadores o las regiones y para asumir control de la mayoría de los gobiernos locales en Venezuela, que incluía las cámaras municipales, que incluía las cámaras regionales desde el punto de vista legislativo, más los poderes públicos. Todo eso lo hizo a través de la vía democrática, todo eso lo hizo a través de recurrentemente llamar a elecciones. Por eso es que ellos siempre, si ustedes pueden fijarse en algunas declaraciones de ellos siempre hablan de que, bueno, es que nosotros en Venezuela somos campeones de elecciones, y claramente fueron campeones de elecciones los primeros años porque eso les permitía instalar el régimen hegemónico con la garantía de que había como una especie de chapa democrática que les garantizaba a ellos llevarse como ganadores, llevarse por el medio
a atropellar y aniquilar a todo aquello que pensara distinto, y aniquilar precisamente a todas aquellas, o cambiar a todas aquellas instituciones que podían pensar distinto, podían ser contrapeso al modelo hegemónico. ¿Dónde empiezan los problemas para, o que se empiezan a evidenciar los problemas para los venezolanos y especialmente para el régimen democrático en Venezuela, para el sistema democrático en Venezuela? Bueno, en la segunda etapa, y es lo segundo que voy a hablar. La segunda etapa, yo creo que comienza a darse cuando entienden que empiezan a perder el apoyo de la sociedad venezolana y por tanto la primera estrategia, que era provocar muchas elecciones y sabiendo que esas elecciones yo las iba a ganar abrumadoramente, esa estrategia deja de ser porque se empiezan a dar cuenta que, ojo, empiezan a provocar elecciones y resulta que pierden las elecciones. Entonces, si tú pierdes las elecciones que tú estás provocando, pierdes la lógica de instalación del régimen hegemónico. No sé si me estoy explicando en este sentido, si me estoy dando a entender. Es decir, cuando empiezan ellos a observar que empiezan a perder apoyo popular y que las elecciones no son algo que para ellos es pan comido, sino que empieza a haber una verdadera competencia porque la gente empieza a buscar otra cosa distinta y no les suena lo que está pasando en Venezuela, ellos entonces empiezan a asumir otro esquema u otra estrategia en materia electoral o en materia del sistema electoral. Y lo primero es que, y voy a poner varios ejemplos de cuando ellos empiezan a ver que el apoyo popular lo están perdiendo. El más evidente de esto es la reforma constitucional que planteó Chávez en el año 2007. En el año 2007, Hugo Chávez plantea una reforma en la Constitución que él mismo hizo, una reforma donde plantea una serie de locuras como la eliminación de la propiedad privada, como una nueva división político-territorial de Venezuela. Eso fue una campaña que él se lanzó creyendo que iba a ganar claramente esa consulta para reformar la Constitución, o que iba a ganar ese proyecto de reforma, y resulta que cuando lanza la consulta o el referéndum, pierde. Pierde porque los venezolanos le dijeron no a la reforma constitucional. Ese es como un primer campanazo que ellos dicen, hey, momento, estamos perdiendo apoyo popular. Y no es que no podemos ganar próximas elecciones, pero estamos viendo que nuestro caudal para ganar no es el mismo que era antes. Y otro evento que también es muy importante, es previo a esto de la Constitución, de la reforma constitucional, sea el año 2004. En el año 2004, la oposición venezolana intenta un proceso de referéndum revocatorio que estaba previsto en la Constitución del 99, o que está previsto en la Constitución del 99, que es a mitad del mandato. Tú puedes solicitar hacer una consulta para decir si el presidente sigue o no sigue en su cargo, ¿no? Ese proceso, ellos empezaron a asumir, como ya tenían control de varias instituciones previamente, especialmente el organismo electoral, asumieron la discrecionalidad como una estrategia para avanzar en limitar la capacidad de la oposición o limitar la capacidad de los ciudadanos para poder decidir. Ese proceso de referéndum revocatorio duró exactamente más de un año en Venezuela, para que se diera el referéndum revocatorio. ¿Y por qué duró más de un año? Porque el organismo electoral o los rectores electorales crearon discrecionalmente, crearon una serie de normas sobre normas. Por ejemplo, había que recoger unas firmas para poder activar el revocatorio. Pues bueno, esas firmas creo que se recogieron como 4 veces, porque entonces primero era que era el formato en que se recogían las firmas, después no era el formato, después que ellos tenían que dar una planilla que después tardaron como 1 mes en hacerla, 2 meses en hacerla, después era que no podía ser cualquiera, sino que tenían que ser los puntos que ellos determinaran, y eso tardó otro tiempo más. Es decir, explayaron algo que debía ser más corto, lo hicieron por discrecionalidad más largo y más engorroso para posibilitar, no solamente, o para impedir que se diera el referéndum revocatorio, sino para poner obstáculos en el camino que fueran detonando o fueran haciendo mella en el proceso revocatorio. Y esa es como otra de las ideas que quiero plantearles aquí. Cuando ellos ven que se les está perdiendo o están perdiendo popularidad, por supuesto, avanzan en utilizar las instituciones con mayor discrecionalidad para poder provocar limitantes o limitaciones u obstáculos a la posibilidad de que los venezolanos se puedan expresar de manera libre. Esto, por supuesto, llega con mucha fuerza en el año 2010, cuando se elige la Asamblea Nacional, una elección de la Asamblea Nacional en el año 2010, que por cierto yo empecé a ser diputado en esa elección. Pues esa elección estuvo llena y plagada de muchas cosas. Voy a ponerlo de muchos elementos y muchas limitantes en ese sentido, como las que tuvo el referéndum revocatorio, pero simplemente voy a colocar algunas cosas que se provocaron durante ese periodo, que uno puede decir, bueno, es que están avanzando, estamos haciendo discusiones que permiten avanzar y modelar y mejorar el sistema electoral en Venezuela. Uno pudiera decirlo. Por ejemplo,
se avanzó en todo un criterio de paridad, es decir, de que las listas para la elección tuviesen la representación femenina, hubiese una paridad de género. Se avanzó en el tema de buscar renovar las plantillas de los partidos políticos y se avanzó en exigir elecciones primarias para la elección de candidatos. Yo les leo estas tres cosas y ustedes dirían, bueno, pero es que eso es parte del fortalecimiento de la democracia. Sí, es parte del fortalecimiento de la democracia si lo ves fuera de un esquema hegemónico. El problema es que estos que se presentaron como avances del sistema democrático y sistema electoral venezolano simplemente fueron eventos para limitar las posibilidades de la oposición. Es decir, la oposición, como éramos varios grupos, ponernos de acuerdo tardó mucho en muchas elecciones. Y una vez que estamos llegando casi al acuerdo de candidatos, entonces ellos sacaban la norma de la paridad. Entonces que el 50% de las listas tenían que ser mujeres. ¿Para qué lo hicieron? No para promover la paridad de género, lo hicieron para destruir los acuerdos o para impedir, o los acuerdos que se habían llegado, poder retrasarlos aún más y que las condiciones de la unidad o las condiciones de los distintos partidos que participaran en ese proceso electoral fuesen más limitadas. ¿Por qué ellos piden la renovación de partidos? Porque en esa renovación, que puede ser un acto democrático necesario en cualquier sistema, esa renovación permitía a ellos colocar una serie de trabas a todos los partidos políticos y permitía que muchos partidos políticos se quedaran en el camino y no pudieran participar en procesos electorales. ¿Y por qué, por ejemplo, ellos incitaban a las primarias? Porque entendían que ellos podían controlar, el partido de gobierno podía controlar, o el PSV o el MBR podía controlar su proceso de elecciones primarias, pero el ejercicio de elecciones primarias en la oposición se hacía mucho más complejo, mucho más engorroso, no imposible, pero esa complejidad ayudaba a darle como un margen de ganancia a quienes lamentablemente están en el poder. Entonces, entendamos que esta segunda etapa fue vista como instalar la discrecionalidad para que con objetivos que puedan ser supremos y válidos, permitieran crear limitantes al ejercicio político, al ejercicio de la posibilidad de competir libremente. Claramente esto se da, y el evento más claro que pone en perspectiva todo esto que le estoy hablando, cuando empiezan a perder caudal electoral, tiene que ver con la elección presidencial del año 2013. En el año 2013, evidentemente Hugo Chávez muere, previo a eso. Para los venezolanos también termina siendo una especie de historia fabulada todo este tema de la muerte de Chávez, incluso de la propia enfermedad. Fue una cosa profundamente secreta para los venezolanos, no así para quienes estaban muy cercanos a la nomenclatura del poder. Pero, bueno, al final ellos dan un día de muerte de Hugo Chávez e inmediatamente Está colgada la comunicación, parece. Hola, Ángel. Diputado Medina, ¿nos escucha? Es que en Caracas está lloviendo a cántaros y la conexión puede que se haya complicado. Vamos a esperar un momentito. Así vamos viendo qué es lo que ocurre en nuestro país constantemente. No hay internet, no hay luz, no hay agua, es complicado. Vamos a ver, Ángel está tratando de volverse a conectar. Sí, yo lo estoy escribiendo, vamos a esperar un momentico, pero hay casi un diluvio por lo que estoy viendo en las noticias. Aquí está de nuevo el diputado. Sí, que me perdí 2 minutos, disculpe. Tranquilo, sigue, tranquilo. No, que lo que decía, lo que estaba hablando era de la elección del 2013, que la candidatura de Maduro fue una candidatura absolutamente irregular, absolutamente inconstitucional, pero eso se promovió igual, porque bueno, ese era el objetivo supremo del plan hegemónico. Ahí se dio con mucha fuerza el uso de los medios públicos para hacer campaña, de los medios de comunicación, de los De nuevo tenemos problemitas de conexión. Vamos a seguir dando chance. ahora. Hola, hola, de vuelta. ¿Ahora me escuchan? Sí, ¿Me ahora escuchan? sí. Sí, todo bien. Bueno, pero para cerrar este segundo capítulo, yo creo que cuando empiezan a perder los votos, empieza claramente a haber una enorme discrecionalidad para limitar el ejercicio
de la elección popular y limitar así las garantías constitucionales de todos los venezolanos. Y eso llega al final a un proceso donde definitivamente pierden el poder, pierden la popularidad, que es un proceso que se da a partir del año 2014, 2013, por ahí, se empieza a dar, y es cuando ya ellos se dan cuenta de que efectivamente perdieron toda popularidad y perdieron todo caudal de votos que antes los reconocía. Y es cuando pasan a una tercera etapa del proceso electoral, que es cuando se ponen como objetivo generar o crear un sistema no competitivo en Venezuela. Es decir, donde hay elecciones, pero en esas elecciones no se puede competir. Y el campanazo de alerta lo reciben ellos en el año 2015, cuando se da el proceso de elecciones a la Asamblea Nacional. Ese fue un proceso bastante accidentado, con muchas limitaciones que ya venían ellos trabajando hace mucho tiempo, pero a pesar de esas enormes limitaciones, en el 2015, la Asamblea Nacional la gana la oposición de manera mayoritaria, pero un resultado casi que histórico, que no se había visto en muchísimos años. Creo que es el resultado más importante en términos de control de la Asamblea Nacional en un proceso electoral asambleario que ha tenido la historia de Venezuela en los últimos 60 o 70 años. Fue un resultado brutal que dejó sorprendido con boca abierta, no solamente a los que están en el gobierno, a los que están lamentablemente en el poder, sino también a la propia oposición. Es decir, ese fue como la elección donde quienes lamentablemente están en el poder dijeron: mira, aquí perdimos todo apoyo popular, aquí ya no vamos a ir a través de un proceso electoral, es muy difícil que nosotros podamos instalar definitivamente el modelo que nosotros queremos, y eso nos obliga a generar un sistema no competitivo. Y es cuando se agrava la situación, no solamente para los venezolanos, sino que se agrava la situación de los derechos humanos, que creo que ya lo han trabajado, y se agrava la situación electoral en Venezuela. Y es cuando entonces viene un desconocimiento, se hace uso del desconocimiento progresivo de todo resultado electoral que le sea adverso. Nosotros ganamos en el año 2015, en 2016 llegamos a la Asamblea Nacional, y a partir del 2016 ellos inician un proceso de desconocimiento progresivo de ese resultado del 2015. Lo primero que hacen es destruir a través de una sentencia del TCJ las 2/3 partes que habíamos conquistado en la Asamblea Nacional. Después se crean a través del propio TCJ algo que ellos llaman el desacato institucional, una cosa absolutamente ilógica que no existe en el derecho. O sea, una institución pública no puede estar en desacato, pero ellos se la inventaron, y con eso limitaron la capacidad de legislar, la capacidad de controlar, la capacidad de ejercer funciones básicas a la Asamblea Nacional. Después le quitaron todo el presupuesto a la Asamblea Nacional. Después atacaron fueron por el ataque directo a distintos parlamentarios, vaciaron y crearon más de 100 expedientes o 150 expedientes de diputados que fuimos perseguidos, amedrentados o limitados en nuestros ejercicios, en nuestras funciones públicas. Y eso sucedió también con aquellos gobernadores y alcaldes que lograron ganar en condiciones totalmente adversas, ganar espacios públicos. Les crearon la figura de los protectores, que era una especie de desconocimiento del resultado electoral que les es adverso. Y eso como una de las cosas más importantes. Después vino un intento de referéndum revocatorio en el año 2016, de instalar nuevamente un referéndum revocatorio, que evidentemente fue abruptamente coartado. Imagínense ustedes, este referéndum revocatorio fue echado por tierra por un tribunal civil local de una región que es el estado de Aragua en Venezuela. O sea, la decisión de un juez local terminó echando por tierra un derecho constitucional que es el referéndum revocatorio. O sea, para que un poco tengan idea del problema, en la magnitud del problema en la que de la que ellos decidieron montar el sistema electoral en Venezuela. Después vino una serie de inhabilitaciones, vino todo un proceso de desmantelamiento de las figuras jurídicas de los partidos políticos. Le doy un ejemplo. Yo milito en Primero Justicia y mi partido no está legalizado, o es un partido que pareciera ilegal en términos de que no podemos competir electoralmente, no tenemos tarjeta para competir, pero mucho más allá, ellos decidieron en el año 2018 hacer una elección prácticamente, ellos entendieron que podían hacer elecciones solos, unilateralmente, con el modelo que ellos quisieran, y que no importa que votara el 2% de la población y que el 90% no votara, ellos hacían de ese proceso una legitimación de su intención hegemónica. Y eso es lo que ha venido sucediendo en la última etapa, que creo que es lo más importante aquí. La última etapa es la construcción de un modelo no competitivo, y eso ha venido, el problema de esa última etapa es que ha tenido como frente, como puesto en contra, todo un proceso de organización política de la oposición que ha impedido que hoy definitivamente Venezuela sea un país donde el régimen es no competitivo.
o donde el sistema es no competitivo. Eso no se ha logrado producto de la presión internacional, producto de los esfuerzos internos, producto de la presión interna, producto de la exigencia de condiciones, producto de que tuvieron que avanzar en ver cómo modificaban un poco el Consejo Nacional Electoral y avanzar en otras cosas que les han impedido a ellos terminar de instalar el sistema no competitivo. Yo quisiera terminar cerrando porque ya estoy en hora, ya estoy llegando casi a los 30 minutos y quisiera terminar estos 4 minutos que quisiera cerrar como con una conclusión. O con varias conclusiones. La primera de estas es que haciendo un paneo de todas estas 3 etapas que vivimos en Venezuela, lo primero que hay que tener en cuenta es que se ha provocado en los últimos años una desnaturalización del voto en Venezuela. Algo que debe servir para que los venezolanos diriman sus diferencias. El instrumento predilecto por la democracia que permite fortalecer a los partidos políticos, fortalecer la vía política y fortalecer el poder de la decisión de los venezolanos, ha sido desnaturalizado en el tiempo. Y esto ha sido hecho ex profeso casi. Desnaturalizar el voto como una herramienta para dirimir conflictos y se ha transformado en una herramienta o para imponer un modelo o una herramienta para imponerle limitaciones a los venezolanos. Y por tanto hoy el voto no es un ejercicio que sea plenamente libre y ese es uno de los principales problemas que tenemos. Lo segundo, que no solamente se ha desnaturalizado el voto, sino que en ese proceso se ha desvirtuado el valor del voto para provocar como instrumento importante para provocar la salida de la crisis que vive Venezuela. Y en tanto, hoy hay una discusión muy grande dentro de los ciudadanos de el valor del ejercicio del voto, que es un tema que es grave para cualquier país y aún más grave para sistemas como el nuestro, donde la democracia se está prácticamente extinguiendo. Que un venezolano hoy tenga una discusión ética, moral o política sobre el ejercicio del voto es un problema absolutamente grave. Es un diagnóstico que refleja la difícil situación que vive en Venezuela, porque no es que todos los venezolanos están claros de que el voto puede servir para cambiar las cosas. Y esa discusión evidentemente divide aún más al país. Esa discusión evidentemente provoca mayores problemas a los movimientos opositores en Venezuela. Y eso es uno de los principales trabas que hay hoy para consolidar una estrategia única o armonizar una estrategia única, porque los propios ciudadanos tienen una discusión sobre si el voto vale o no. Pero repito, esto no es que a alguien se le ocurrió discutir esto. Esto es un proceso que se viene andando durante mucho tiempo y que hoy está como que recogiendo sus frutos, en términos de que esa desnaturalización y esa pérdida del valor del voto ayuda principalmente a la instalación del régimen hegemónico. Y una última es que se provoca esta desnaturalización y esta pérdida del valor, por supuesto, que termina dando una destrucción de la confianza de los venezolanos sobre sus instituciones, especialmente sobre su institución electoral. La confianza que tienen los venezolanos sobre la institución electoral no es la mejor, no es la más óptima. Se ha perdido el valor de lo que significa el CNE, lo que puede significar, por ejemplo, el Plan República, que es el plan de los militares en Venezuela que usan para el resguardo del proceso electoral o para darle seguridad al proceso electoral. Ese valor se ha perdido o esa confianza no existe. Y recuperar esa confianza es algo que cuesta mucho, no es algo que tampoco se reconstruye en 2 días. Y ese es un proceso que tiene que entender, o sea, lo que quiero decir con esto, para cerrar, es que este proceso tenemos que entenderlo estratégicamente, quienes estamos en la oposición en Venezuela, y tenemos que comprenderlo y tratar de asumirlo para reconstruir un valor básico de la democracia como es el voto. Porque si queremos reconstruir o rehacer la democracia en Venezuela, o volver la democracia en Venezuela, una de las principales cosas que tenemos que hacer es devolver el valor, o sea, devolver la institución del voto como una figura que permita no solamente devolver el poder a la gente, sino que permita ser un instrumento para dirimir el conflicto y provocar solución a la crisis que hay en Venezuela. Cosa que no es sencilla, cosa que no es fácil y cosa que requiere de una visión estratégica muy amplia, muy concreta, pero además con un pensamiento muy claro y una estrategia muy unida, de mayor unidad, para poder avanzar en ese sentido. Yo cierro aquí y doy el derecho a cada uno de ustedes para que podamos participar, podemos charlar. Y bueno, con esta breve explicación quizás quise dar a entenderles a ustedes o traté de explicarles a ustedes cuál es la situación real del sistema electoral en Venezuela.
Muchas gracias, diputado. Por aquí tenemos un saludo de David Solórzano para usted. Buenas noches, diputado. Un gusto saludarle y felicitarle por la excelente representación del Estado Bolívar, tierra que me brindó tantas oportunidades. Usted siempre ha tenido como bandera la importancia del rescate del significado del voto en el sistema democrático. Y recientemente en un foro en el Tigre, usted fue muy enfático en este tema. Le consulto. ¿Considera que con el actual árbitro en esta materia los venezolanos pueden ejercer ese derecho con confianza? Y más aún, pregunto con dolor, ¿realmente valdría la pena en un sistema dedocrático? ¿Valdría la pena en un sistema dedocrático? Como periodista cubrí varios procesos electorales tanto en Bolívar como en Amazonas y definitivamente la emoción de los venezolanos a acudir a las urnas se ha perdido notablemente. Sí, hay varias cosas que son muy importantes que podamos discutirlas entre todos. Lo primero que es el tema de la confianza en el proceso. Precisamente, como digo, hemos llegado aquí por un proceso previo, exprofeso, de destrucción de la confianza de la gente en el voto. Y eso está muy claro, como la emocionalidad de la gente frente al voto como instrumento de cambio está absolutamente claro. Pero poniendo esto en perspectiva, yo quisiera colocar algunos eventos que están sucediendo en este momento en el país y que tienen que ver con el mundo. Está próximo a instalarse, pareciera que en México, un proceso de negociación entre la oposición y quienes lamentablemente están en el poder. Ese proceso de negociación se está llegando producto de una enorme presión internacional y producto de un planteamiento muy claro de la oposición política en Venezuela. Ese proceso de negociación tiene que llevarte a fortalecer la posibilidad de que los venezolanos puedan volver a confiar en el proceso del voto, o que puedan volver a confiar o puedan rescatar, no del todo, pero en buena medida, esa emoción de la que tú dices que se ha perdido y la cual comparto en este momento. Lo segundo es que claramente nuestras banderas es lograr una elección libre en Venezuela y que sea realmente libre. Ahora, en términos reales, cuando tú tienes un sistema hegemónico, autocrático, como el que tienes en Venezuela, es como muy difícil lograr elecciones libres en un sistema autocrático. Es decir, es como una contradicción. Y tú dirías, bueno, las elecciones libres en sistemas autocráticos nunca habrán elecciones libres, pero tu intencionalidad siempre serán elecciones libres. Entonces, como tu intención política es lograr elecciones libres, en ese camino vas recobrando la posibilidad de que el voto sirva para transformar las cosas. Y por eso es que creo que la lucha que hemos estado dando en los últimos meses y que la dimos el año pasado, en lo personal, yo fui presidente de la comisión del Comité de Postulaciones Electorales que buscaba elegir un CNE para todos los venezolanos. Esa lucha se ha fortalecido en los últimos meses y ha provocado que hayan variantes importantes en términos electorales. No todas las que uno quiere, pero sí variantes importantes en términos electorales que te van provocando ese camino a lograr las verdaderas elecciones libres. Ahora, creo que hay que seguir administrando esa presión, hay que seguir intentando ir modificando todo lo más que se pueda. Yo sí creo que se han dado algunos pasos en lo personal, en mi opinión personal. Se tienen algunas cosas, la propia presencia de la posibilidad de que la Unión Europea venga a Venezuela va también, por ejemplo, una misión de observación internacional plena que pueda venir aquí Unión Europea y otros tantos organismos internacionales va a permitir brindarle garantías y devolver confianza a los venezolanos, que hoy exista la tarjeta en la mesa de la Unidad Democrática. No es todo lo que uno quiere, pero es algo importante y hay que reconocerlo. Y al final, yo siempre hablo, por ejemplo, de los dos rectores al Consejo Nacional Electoral. En lo personal conozco al rector Roberto Picón, lo conozco en lo personal y sé de su valía, sé de su conocimiento técnico, pero además sé de su posición política, está muy clara. Entonces, quizás no es todo lo que uno quiera, quizás no es todo lo que uno espere, pero en ese camino que hemos logrado desde el año pasado, que hemos impulsado el año pasado, evidentemente se han logrado cosas y esas cosas no se han logrado, repito, de gratis, sino que es producto de un esfuerzo y espero que al final toda esta conjunción de esfuerzos y toda esta conjunción de procesos permitan adelantar un proceso que los venezolanos entiendan como un camino para ir destrabando la crisis que está viviendo este país. Gracias. Por aquí tenemos a Ricardo Romero. Buenas noches, diputado y hermano Ángel Medina. Les saluda Ricardo Romero, PJ, Costa Rica.
¿Cuál es su opinión sobre la participación de los jóvenes en procesos electorales frente a gobiernos autoritarios como Venezuela o Nicaragua? Hola Ricardo, fíjate, aquí lo que hay que hacer es una primera distinción. En Nicaragua, lamentablemente, y yo sí creo que está sucediendo, en Nicaragua sí lograron instalar un sistema no competitivo. O sea, sí lo están haciendo y lo están haciendo de la peor forma. Al final no están haciendo ni con inteligencia, lo están haciendo de la manera más balurda posible. Balurdo, no sé si lo entienden todos los de Centroamérica, el concepto balurdo, pero es como, a ver, como los venezolanos decimos balurdo, que la otra palabra nuestra es chimbo. Chimbo es como que no sirve, como que es mal hecho, como que Exacto. está mal hecho. La familia Ortega ha hecho todo lo posible para desprestigiarse internacionalmente. Esto que están haciendo en Nicaragua es aborrecible, es un bochorno para el mundo, pero por supuesto es una enorme alerta para la democracia. Ahí sí que ni siquiera permiten que alguien ni siquiera tenga la osadía de inscribirse porque inmediatamente está perseguido y forzado al exilio. Y mis hermanos, que conozco a muchos hermanos nicaragüenses y permanentemente estamos hablando con ellos, nuevamente mi solidaridad, mi cariño y estar siempre en contacto porque lo que les pasa a ellos nos puede pasar a nosotros, sin ninguna duda. Y Ricardo, hago esa comparación porque al final Venezuela todavía tiene un espacio para seguir presionando y ahí los jóvenes son fundamentales. Fíjate, yo cuando veo la labor que están haciendo los distintos representantes estudiantiles de las universidades, que están prácticamente destruidas en toda Venezuela, las universidades autónomas y los de las privadas, a través de una confederación de estudiantes que ellos montaron, Confederación de Estudiantes de Venezuela, es impresionante. Esa labor es impresionante. Como también es impresionante la labor que están haciendo una enorme cantidad de líderes locales jóvenes, que he tenido la oportunidad de recorrer ya casi 9 estados del país en los últimos 4 meses, y una cantidad de líderes jóvenes locales que más que tengan aspiración o no, son líderes locales y están haciendo una labor fundamental de organización, de promoción, de estar en la calle, de levantar su voz, y esa savia, esa energía es ultra necesaria para cualquier proceso de redemocratización en el país. Así que puedo estar absolutamente de acuerdo contigo, Ricardo. Un abrazo, además, un saludo. Gracias, Ángel. Por aquí tenemos una pregunta, pero antes Ricardo Pinza quería hacer una aclaratoria. Gracias. No, siento interesante toda la exposición y te felicito, diputado Ángel. Yo lo que veo es que el árbitro, el Consejo Supremo Electoral, quien lo escoge es una asamblea ilegítima. Por lo tanto, para mi entender, por más que haya dos personas calificadas, con las cuales también comparto contigo y conozco a Piconi, que sé que es una persona con una entereza, para mí sigue siendo una elección ilegítima. Constitucionalmente, no estoy hablando de un gobierno, estoy hablando de un usurpador de poder. Constitucionalmente, nosotros tenemos un presidente que es el presidente Guaidó y tenemos una asamblea legítima, diputados, que es la que usted pertenece. Entonces, yo realmente doy fe y doy confianza y creo y estoy bien esperanzado en esa negociación que se va a iniciar, donde las dos partes tienen que ir a ceder y a conseguir en función de sus propuestas. Pero sobre todas las cosas tenemos que hablar siempre de legalidad y tenemos que hablar de hacer las cosas como realmente nuestra Carta Magna dice. Yo creo que hemos tenido la experiencia en todas las elecciones que se han tenido en las últimas, no legítimas, y en las anteriores, que cuando ganaba cualquier líder de la oposición, se le ponía al lado una persona que sustituyera por parte del régimen y que además no llegaba al situado constitucional. Entonces, es una desventaja generalizada. Yo entiendo, yo aplaudo la elección que usted habló sobre que la mayor votación que ha tenido una asamblea en una elección ha sido la que usted hoy en día forma parte, y fueron el 83%, y a los pocos, y al rato, a los pocos días, descalificaron o desincorporaron a unos diputados diciendo que había una elección fraudulenta en un estado específico y además repitieron las elecciones. Entonces, todos los caminos han sido irregulares, yo creo, y a mí me da mucho miedo de decir que esto no es una elección, sino esto va a ser una selección de las personas que quiere el régimen colocar tanto de un lugar como del otro. Entonces,
yo sí siento que no hay un camino claro, no hay una verdadera condición, pero que espero, tengo la esperanza que en la negociación pueda darse una luz. Sí, no, yo en ese sentido hay varias cosas. Lo primero, claramente hay cosas, hay valores constitucionales que uno no puede obviar, no puede dejar de sentir y dejar de proclamar, porque eso es muy importante. Pero también creo un poco lo que tú planteabas al comienzo, es decir, hay un proceso de negociación que se está provocando por presión internacional. Ese proceso de negociación tiene que buscar crear una salida política. Y a veces las salidas políticas no están absolutamente al ras de las condiciones institucionales, porque se entiende que la salida política existe cuando las instituciones no funcionan, o cuando la Constitución queda perdida en el camino porque no hay instituciones que respalden esa salida. Y yo apelo también a eso, a que ahí se pueda construir el camino para provocar salidas políticas. Y cuando hablamos de salidas políticas, es hablar lo que un poco también tú dijiste, una palabra que es muy clave, que es ceder. O sea, porque una negociación es ceder, pero no ceder porque tú estás claudicando frente al otro. Es ceder por el país, por entender que hay unos ciudadanos que tienen que tener una respuesta y tienen que tener una salida de lo que está viviendo lamentablemente todos los venezolanos. Hay varias cosas, hay varios ejemplos que América Latina siempre ha dispuesto para entender este tipo de procesos donde se coloca la legalidad con la realidad y se confrontan de manera muy dura, muy difícil. Caso Nicaragua, lo estamos hablando ahorita. En Nicaragua no hay un sistema no competitivo, pero incluso la oposición política hace uso de las herramientas de participación para provocar un escenario de lucha política, porque entienden que quizás no logren el objetivo en este momento, o quizás queden presos. Pero ese logro de lucha política coloca la lucha en términos internacionales, coloca la lucha en términos de provocar debilitamiento a largo plazo del sistema no competitivo y puede provocar a mediano plazo la apertura o la caída del régimen no competitivo para abrir pequeños espacios que no van a conquistar el poder, pero que sí van a lograr hacer mella en la base de apoyo, en la base que constituye el gobierno nicaragüense. Y a mí no lo entiendo yo así. Ellos han intentado, y he hablado con muchos dirigentes estudiantiles de ellos también, y dirigentes de otros partidos políticos en Nicaragua, y lo han intentado y lo van a seguir intentando, no porque entienda que la elección en sí misma es limpia, sino porque es un mecanismo de lucha, un mecanismo de enfrentar y confrontar un modelo que se pretende autocrático. Lo mismo cuando el referéndum constitucional, el referéndum o el plebiscito en Chile, para sacar a Pinochet, nadie podía creer que era un referéndum que podía tener condiciones o que la vida del voto podía ser la expresión viva de los ciudadanos. Es decir, ha habido varios capítulos en la historia de América Latina y del mundo donde el proceso electoral en sí mismo no se ve para ganar o perder, sino que se ve como un proceso para luchar y debilitar. Y yo creo que esa es una de las cosas que uno no puede perder en el camino y que eso hay que conjugarlo con todo este tema de la negociación y la presión internacional. O sea, lo que quiero decir con esto es que, a ver, en Venezuela, y lo coloco como una frase muy clara, una lucha pero no es tonto, ¿ya? Y uno en un proceso electoral planteado como está planteado en Venezuela, tú no puedes esperar tener una conquista electoral gigantesca. Lo que tienes que esperar es que ese proceso permita reorganizar la oposición y dar la lucha para avanzar en el debilitamiento de quienes lamentablemente están en el poder. Gracias. Por aquí, para ir cerrando, tenemos dos preguntas de Gladys que dice: una opinión muy valedera y que a mi entender es vital es que los exiliados voluntarios, la diáspora, podamos votar, como lo ha planteado David Smolansky. ¿Qué factibilidad ve usted a esta opción? Y también pregunta: ¿estará esa condición como primordial en esta negociación? Bueno, lo primero, y para ser claro, para no ponernos a hacer discusión política, es muy difícil un proceso local donde los exiliados puedan votar. Es decir, pongamos un ejemplo, Ricardo, que creo que su punto de votación debe ser el Hatillo. ¿Cómo él escoge el alcalde de Hatillo en un centro electoral en Costa Rica? Porque ¿qué tarjetón le ponen? Porque quizás después de Ricardo venga una persona que vota en Guárico, y la que viene más atrás de repente vota en Tumeremo, Estado Bolívar, y la que viene más atrás vota para elegir el alcalde de Mara en el Estado Zulia, y la otra, la número 15 de la cola, vota para elegir Cabima, y la otra, la número 32 de la cola, vota para elegir Libertador. O sea, no está previsto constitucionalmente
las elecciones donde votan los venezolanos en el exterior son elecciones de corte nacional. En este caso, la predilecta elección nacional es presidencial, porque el factor técnico para instalar un proceso donde los exiliados puedan votar, un venezolano que esté fuera pueda votar por una elección local donde se eligen 365 municipios, una cantidad enorme de concejales, una cantidad enorme de diputados y más 23 gobernadores, técnicamente es imposible hacerlo. Pero además constitucionalmente no está previsto que los que viven en el extranjero voten en elecciones locales, votan en elecciones nacionales, como es el presidente. Nosotros, por ejemplo, quisiéramos que los exiliados pudieran votar diputados del exterior, como existe en otros países, porque nuestra Ecuador ahora es gigante. Ese proceso no se ha dado, ese proceso de cambio institucional no se ha podido dar, pero en ese sentido es muy difícil técnicamente hablando, más allá de las consideraciones políticas que tú veas hoy, es muy difícil. Como pongo otro ejemplo, la observación internacional no se da para procesos locales. O sea, este esfuerzo que está haciendo la Unión Europea es un esfuerzo inédito en algunos casos, porque entienden que su presencia en Venezuela, a pesar de que sea una elección local o regional, su presencia en Venezuela puede ayudar a promover una salida concertada y una salida democrática a la crisis que está viviendo Venezuela. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pienso que en general todos nuestros participantes han quedado por lo menos informados bastante en detalle con respecto a cómo ha sido el proceso, obvio en general, porque los intrínculos son como para pasar un buen rato. Gracias, diputado. Sabe que al final de estas jornadas vamos a tener una entrega a todos los participantes, entre ellos ustedes como ponentes, de un compendio digital, un formato libro virtual, en donde tendremos todos los videos, la transcripción de estas intervenciones, para que todos tengan esa posibilidad de difundir la información, que es la idea nuestra, sobre todo en la región centroamericana. Muy amable por su participación. Ricardo, te dejo para la despedida. Gracias, María Mercedes. Bueno, diputado Ángel, querido amigo, diputado valiente de la Asamblea Legítima del país, sé cuánto están luchando, estoy infinitamente agradecido porque sé que muchas veces es para difícil ustedes conectarse en función de tantas maniobras que tienen que hacer en el territorio para poder actuar en la medida de las posibilidades y con las exigencias del cargo. Pero gracias por estar acompañándonos, gracias por las luces que nos da, gracias por apoyarnos en este seminario que sin duda va a servir y siempre va a generar una onda expansiva de conceptos válidos, lo que necesitamos todos los jóvenes que están en el continente y en el hemisferio del ámbito democrático. No, muchas gracias a ustedes y por supuesto, como siempre, dispuesto a colaborar de la manera como sea para provocar que estemos en contacto siempre y podamos definir una salida en conjunto de este desastre que estamos padeciendo. Tenemos entre los participantes, tuvimos a la embajadora de Venezuela en Guatemala, María Teresa Romero, quien será nuestra ponente del martes próximo con el tema de pérdida de las democracias en el hemisferio. Saludos a la embajadora y la esperamos la próxima semana también. Hasta luego a todos. Gracias. Saludos, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches.